El sol de la mañana de Pascua golpeaba los vitrales de la catedral manantial de prosperidad con una intensidad que parecía divina, aunque lo que ocurría dentro de esas paredes tenía muy poco que ver con el cielo y mucho que ver con el banco. El edificio era una monstruosidad de mármol blanco y columnas doradas que se alzaba en el centro del distrito más rico de la ciudad, proyectando una sombra larga sobre los barrios humildes que la rodeaban. Para el pastor Ezequiel Valeriano, aquel edificio no era solo un templo, era su escenario, su trono y su cajero automático personal. Ezequiel no era un hombre que creyera en la austeridad. A sus 50 años, lucía un bronceado artificial perfecto, dientes tan blancos que brillaban en la oscuridad y trajes de seda italiana hechos a medida que costaban más de lo que una familia promedio ganaba en un año. Aquella mañana era especial. Era Pascua, el día de mayor recaudación del año. Ezequiel se ajustó los gemelos de oro en sus muñecas mientras se miraba en el espejo de su oficina privada, una habitación que parecía más la suite de un hotel 5 estrellas que el despacho de un siervo de Dios. Perfecto, se dijo a sí mismo, ensayando su sonrisa de hombre santo. Hoy batiremos el récord. La colecta especial para la renovación del techo será un éxito. Por supuesto, el techo no necesitaba ninguna renovación. Había sido cambiado hacía 2 años. Pero Ezequiel tenía el ojo puesto en una casa de verano en la costa, y Dios seguramente querría que su profeta descansara junto al mar. Afuera, la fila para entrar a la iglesia se extendía por la cuadra. Parecía una pasarela de moda. Hombres con relojes Rolex, mujeres con sombreros de diseñador y bolsos de marca, todos compitiendo por ver quién se veía más bendecido. Los acomodadores, hombres corpulentos con auriculares de seguridad, filtraban la entrada como si fuera un club nocturno exclusivo. «Buenos días, hermano Roberto, qué elegante se ve», decía el jefe de seguridad, dejando pasar a un banquero conocido. «Adelante, primera fila reservada para usted». Pero al otro lado de la calle, escondida detrás de un poste de luz oxidado, había alguien que no encajaba en esa pintura de opulencia. Era Anita. Tenía apenas 7 años, pero sus ojos grandes y oscuros cargaban con el cansancio de una anciana. Su vestido, que alguna vez fue amarillo, ahora era de un gris indefinido por la suciedad y el desgaste. Llevaba unos zapatos de lona rotos en la punta, dejando ver sus dedos pequeños manchados de barro. Anita no tenía padres. No tenía casa. Vivía con su abuela en un cuarto de lámina al borde del río, pero su abuela había enfermado gravemente la noche anterior. La fiebre la hacía temblar y delirar. Anita, desesperada, había recordado lo que su abuela siempre le decía: «Cuando no tengas a nadie, Anita, ve a la casa de Dios. Él siempre escucha. Él siempre provee». Con esa fe inocente y desesperada, Anita había caminado 5 kilómetros hasta la iglesia más grande que conocía, esa cuya cúpula dorada se veía desde su barrio pobre. Pensaba que, si la iglesia era tan grande y bonita, Dios seguramente vivía allí, y si Dios vivía allí, podría pedirle un poco de medicina para su abuela. Anita cruzó la calle, esquivando los autos de lujo que se estacionaban en el ballet parking. Su corazón latía con fuerza. Sentía vergüenza de su ropa sucia, pero el amor por su abuela era más fuerte que su miedo. Subió el primer escalón de mármol. Luego el segundo. La gente en la fila comenzó a apartarse como si Anita tuviera una enfermedad contagiosa. «¡Ay, qué asco!», exclamó una señora con un abrigo de piel, cubriéndose la nariz. «¿De dónde salió esa niña? Seguro viene a robar carteras», susurró un hombre, protegiendo su bolsillo. «Deberían limpiar la zona antes de los servicios». Anita bajó la cabeza, sintiendo las miradas como agujas en su piel, pero siguió avanzando. Llegó hasta la enorme puerta de roble tallado. Estaba abierta. Adentro se oía música de órgano, un sonido celestial que la atraía como un imán. Dio un paso hacia el interior,
maravillada por las alfombras rojas y las lámparas de cristal que colgaban del techo. Pero antes de que pudiera poner el otro pie dentro, una mano grande y pesada la agarró por el hombro y la tiró hacia atrás con violencia. Anita tropezó y cayó sentada sobre el duro mármol del atrio. ¿A dónde crees que vas, rata?, gruñó una voz profunda. Era el jefe de seguridad, un hombre llamado Brutus, cuyo nombre le hacía justicia a su carácter. Yo solo quiero entrar, balbuceó Anita, con la voz temblorosa, abrazando sus rodillas. Vengo a hablar con Dios. Brutus soltó una carcajada seca que resonó en la entrada. ¿Hablar con Dios? Mira, niña, Dios no recibe audiencias con gente que huele a basura. Esta es una iglesia privada, reservada para los socios. ¿Tienes tu tarjeta de diezmo al día? Anita negó con la cabeza, sin entender. No tengo dinero, señor. Solo necesito pedirle un favor para mi abuela. Por favor, solo un ratito. Me quedaré atrás, no molestaré a nadie. He dicho que fuera. Brutus la agarró del brazo, dispuesto a arrastrarla hasta la acera. En ese momento, el pastor Ezequiel apareció en la entrada. Había salido a recibir personalmente a un donante importante y se encontró con la escena. Al ver el alboroto, su sonrisa de plástico se desvaneció, reemplazada por una mueca de irritación. ¿Qué es este escándalo, Brutus?, preguntó Ezequiel con voz suave pero venenosa. Estamos transmitiendo en vivo en 10 minutos. No quiero espectáculos en la puerta. Brutus soltó a la niña, que cayó de nuevo al suelo. Disculpe, pastor. Esta mendiga intentaba colarse. Dice que quiere entrar. Ya la estaba sacando. Ezequiel bajó la vista. Miró a Anita. Anita levantó la mirada, esperanzada. Vio al hombre con el traje blanco brillante y pensó que debía ser un ángel, o al menos alguien muy cercano a Dios. Señor ángel, dijo ella inocentemente. ¿Me deja pasar? Mi abuela se muere. Necesito rezar donde Dios pueda oírme mejor. Cualquier persona con un gramo de corazón se habría conmovido. Pero Ezequiel Valeriano había cambiado su corazón por una chequera hacía mucho tiempo. Miró las manchas de barro en las piernas de la niña. Miró cómo su presencia afeaba la estética perfecta de su entrada triunfal. Ezequiel sacó un pañuelo de seda, se cubrió la nariz ostentosamente y habló lo suficientemente alto para que los ricos de la fila lo escucharan y aprobaran su firmeza moral. Hija mía, dijo con un tono condescendiente que destilaba falsedad, Dios está en todas partes. Está en la calle, en los puentes, en los basureros. No necesitas entrar aquí para hablarle. Este es un santuario de santidad y limpieza. La Biblia dice que debemos presentarnos ante el Señor con nuestras mejores vestiduras. Y tú eres una ofensa visual para este templo. Pero, me bañé en el río esta mañana, sollozó Anita. Es la única ropa que tengo. Pues no es suficiente, cortó Ezequiel. La suciedad exterior refleja la suciedad del espíritu. Si tus padres no te enseñaron a respetar, yo lo haré. Sácala de mi vista, Brutus. Y desinfecta el escalón donde se sentó. Los feligreses murmuraron en aprobación. Muy bien dicho, pastor. Hay que mantener el orden. Es por seguridad, uno nunca sabe qué enfermedades traen. Brutus empujó a Anita con el pie, como si fuera un perro callejero. Ya oíste al pastor. Largo. Anita se levantó, llorando desconsoladamente. Sentía que algo se rompía dentro de su pecho. Si el hombre de Dios la rechazaba, ¿significaba que Dios también la odiaba? ¿Significaba que su abuela moriría por su culpa, por ser sucia y pobre? Corrió bajando las escaleras, cegada por las lágrimas, hasta llegar a la acera de enfrente. Se dejó caer junto a un árbol seco,
escondió la cara entre sus brazos y lloró hasta que le dolió la garganta. El servicio comenzó. Las puertas gigantes se cerraron. Desde afuera, se escuchaban los cánticos de alabanza, la música vibrante y los gritos de júbilo de la gente rica. Anita se quedó sola en el frío de la calle. «Perdóname, abuelita», susurró. «Dios no me quiere». Pero Anita estaba equivocada. Alguien la había estado observando. Unos metros más allá, sentado en una banca de parque despintada, había un hombre. A simple vista, no parecía nadie importante. Llevaba unos pantalones de mezclilla gastados, unas sandalias de cuero simples y una camiseta blanca común. Tenía el cabello largo y un poco despeinado, y una barba de unos días. Estaba leyendo un periódico viejo, o eso parecía. Pero sus ojos no estaban en las letras. Estaban fijos en la entrada de la iglesia. Había visto todo. Había visto la arrogancia de Brutus. Había escuchado las palabras venenosas de Ezequiel. Y había visto las lágrimas de la niña. El hombre dobló el periódico lentamente. Se puso de pie. No había nada amenazante en su figura, y sin embargo, cuando se levantó, el viento pareció detenerse por un segundo. Los pájaros en los árboles dejaron de cantar. Caminó hacia donde estaba Anita, con pasos suaves que no hacían ruido. Se sentó en el suelo, directamente sobre la tierra, al lado de la niña, sin importarle ensuciar su ropa. «Tienes razón», dijo el hombre con una voz que sonaba como el rumor de un río tranquilo. «Esa gente de ahí enfrente no sabe escuchar. Son un poco sordos del corazón». Anita se sobresaltó. Levantó la cara, limpiándose los ojos con las manos sucias. Vio al hombre extraño a su lado. «¿Quién es usted?», preguntó con miedo. «¿Es policía? ¿Me va a echar también?». El hombre sonrió. Fue una sonrisa triste, pero tan cálida que Anita sintió que el frío de la mañana desaparecía de golpe. «No, pequeña. No soy policía. Y nunca te echaría. De hecho, a mí también me echaron de ahí hace mucho tiempo». «¿A usted?». Anita lo miró incrédula. «¿De esa iglesia grande?». «De esa y de muchas otras», dijo el hombre, mirando la cúpula dorada con una mezcla de pena y severidad. «Construyen casas muy grandes en mi nombre, ponen mi foto en las paredes, pero cuando intento entrar, me cierran la puerta en la cara porque no llevo el traje correcto». Anita no entendía bien a qué se refería, pero sentía que podía confiar en él. «El señor de blanco dijo que soy basura», confesó Anita, bajando la voz. «Dijo que Dios odia la suciedad». El hombre suspiró, y en ese suspiro pareció cargar con el peso del mundo. Extendió la mano y, con delicadeza infinita, limpió una mancha de barro de la mejilla de Anita. «El señor de blanco se equivoca, Anita. Dios no mira la ropa. Dios mira esto». El hombre tocó suavemente el pecho de la niña, justo donde latía su corazón. «Y el tuyo brilla más que todo el oro que tienen ahí dentro. ¿Usted cree que Dios cure a mi abuela si se lo pido desde aquí afuera?», preguntó ella. El hombre se puso serio. Sus ojos, que eran de un color miel profundo, brillaron con una intensidad extraña. «Creo que hoy vamos a hacer algo mejor. Vamos a entrar. Tú y yo». «No». Anita se asustó. «Brutus me pegará. El pastor se enojará». El hombre se levantó y le tendió la mano. «Déjalos que se enojen. Hoy es día de fiesta, ¿no? Y el dueño de la fiesta decide quién entra. Y yo te digo, Anita, que tú eres la invitada de honor hoy». Cuando Anita tomó la mano de aquel desconocido, sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. El miedo desapareció. El hambre desapareció. Se sintió alta, fuerte, protegida. Caminaron juntos hacia la iglesia. Mientras cruzaban la calle, algo extraño sucedió.
Los autos que pasaban frenaban suavemente para dejarlos pasar, aunque el semáforo estaba en verde. El guardia de seguridad del estacionamiento se quedó inmóvil, mirando al hombre como si tratara de recordar de dónde lo conocía, incapaz de moverse o hablar. Llegaron a la puerta principal. Estaba cerrada. «Está cerrada», susurró Anita. El hombre simplemente puso la mano sobre la madera maciza. «Ábrete», dijo. No fue un grito. Fue un susurro. Pero las enormes puertas de roble, que pesaban media tonelada cada una y estaban aseguradas por dentro, crujieron. Los cerrojos saltaron con un estruendo metálico que resonó como un trueno. Las puertas se abrieron de par en par, golpeando contra las paredes. La música adentro se detuvo. El pastor Ezequiel, que estaba en medio de su sermón sobre dar hasta que duela para recibir bendición, se quedó con la boca abierta. Las 1000 personas presentes giraron la cabeza hacia la entrada. La luz del sol entró a raudales por la puerta abierta, creando una silueta brillante alrededor del hombre humilde y la niña sucia. Ezequiel, desde el púlpito, sintió un escalofrío de terror puro recorrer su espalda, aunque no sabía por qué. ¿Quién se atreve a interrumpir? Intentó gritar Ezequiel por el micrófono, pero su voz salió temblorosa. «Seguridad. Saquen a esos intrusos». Brutus y otros 3 guardias corrieron hacia el pasillo central para interceptarlos. «¡Alto ahí!», gritó Brutus, sacando su macana. «Les dije que se largaran». El hombre soltó la mano de Anita suavemente y dio un paso al frente. Levantó la vista y miró a Brutus a los ojos. Solo eso. Una mirada. Brutus se detuvo en seco a 2 metros de distancia. Sus piernas flaquearon. La macana se le cayó de las manos. El guardia más temido de la iglesia cayó de rodillas, temblando incontrolablemente, incapaz de levantar la vista del suelo, abrumado por una presencia que su cerebro no podía procesar. El hombre siguió caminando por el pasillo central, con Anita a su lado. El silencio en la iglesia era absoluto. Se podía escuchar el vuelo de una mosca. Llegaron hasta el frente, justo debajo del púlpito donde Ezequiel los miraba desde arriba, pálido como un papel. El hombre miró las columnas de oro. Miró las alfombras de terciopelo. Y finalmente, miró a Ezequiel. «Bonita casa», dijo el hombre. Su voz no necesitaba micrófono. Se escuchaba clara en cada rincón del auditorio. «Lástima que esté vacía». «¿Hube vacía?», tartamudeó Ezequiel, sudando frío. «Está llena. Hay 1000 personas aquí. Estamos alabando al Señor». «Hay gente, sí», dijo el hombre con tristeza. «Pero no hay amor. Y donde no hay amor, Ezequiel, yo no estoy». Ezequiel abrió los ojos desmesuradamente. «¿Tú? ¿Quién eres tú?». El hombre no respondió con un nombre. Se giró hacia Anita, se arrodilló para estar a su altura y sonrió. «Anita, ¿qué era lo que querías pedir?». Anita, que miraba todo con los ojos muy abiertos, juntó sus manitas. «Que mi abuela se cure, señor. Por favor». El hombre puso su mano sobre la cabeza de la niña. «Hecho está. Tu fe la ha salvado. Ve a casa, Anita. Tu abuela te está esperando de pie en la cocina preparando el almuerzo». Anita sintió un calor en el pecho. Sabía que era verdad. No preguntó más. «Gracias», gritó ella, y le dio un beso en la mejilla al desconocido. «Gracias, Señor Jesús». Anita salió corriendo por el pasillo central, riendo, dejando sus huellas de barro en la alfombra roja inmaculada. Pero esta vez, nadie la miró con asco. La miraron con envidia. Porque todos en esa sala, en el fondo de sus almas, sabían que ella acababa de recibir lo que ellos no podían comprar con todo su dinero. El hombre se quedó solo frente al altar. La atmósfera en la iglesia cambió.
El aire se volvió pesado. Las luces empezaron a parpadear. Ezequiel sintió que el juicio había llegado. Y ahora, dijo el hombre, volviendo su mirada hacia el pastor. Hablemos de mis ovejas, Ezequiel, y de cómo has estado esquilándolas en lugar de alimentarlas. El pastor Ezequiel Valeriano estaba acostumbrado a tener el control. Controlaba las luces, el sonido, las cuentas bancarias y las mentes de sus seguidores. Pero en ese momento, frente a ese hombre humilde de ropa desgastada, Ezequiel sintió que el suelo de mármol bajo sus pies se convertía en arenas movedizas. «Esto es un ultraje», gritó Ezequiel, intentando recuperar su autoridad, aunque su voz sonaba aguda por el miedo. «Hermanos, no se dejen engañar. Este hombre es un enviado del enemigo. Viene a probar nuestra fe. Sáquenlo». Ezequiel miró a su congregación, esperando que los hombres ricos y fuertes se levantaran para defenderlo. Pero nadie se movió. Estaban pegados a sus asientos, hipnotizados por la luz tenue pero constante que parecía emanar de la piel del desconocido. El hombre subió los 3 escalones hacia el altar. No con arrogancia, sino con la calma de quien entra a su propia sala de estar. Se detuvo junto a la cesta de las ofrendas, un recipiente dorado gigante que ya estaba lleno de sobres con cheques y billetes. «Dices que esto es para Dios», dijo el hombre, hundiendo la mano en el dinero. «Pero Dios no gasta papel, Ezequiel. Dios no compra casas de verano en la playa. Dios no necesita relojes suizos». El hombre levantó un puñado de billetes y los dejó caer. Pero antes de que tocaran el suelo, los billetes se transformaron. Ya no eran papel moneda verde y crujiente. Se convirtieron en hojas secas y polvo gris. ¡Paf! La congregación soltó un grito ahogado. El hombre tocó el recipiente dorado. El oro brillante se oscureció al instante, oxidándose como si hubieran pasado 1000 años en un segundo, hasta convertirse en un pedazo de metal podrido que se desmoronó sobre la alfombra. «¡Mi dinero!», chilló Ezequiel, olvidando su papel de santo y revelando su verdadera naturaleza. «¿Qué le hiciste a mi dinero?». «No era tuyo», respondió el hombre con severidad. «Era de las viudas a las que engañaste. Era de los enfermos a los que prometiste sanidad a cambio de una semilla de fe. Era de la abuela de Anita, que dio sus últimos ahorros el mes pasado esperando un milagro que tú nunca pediste por ella». Ezequiel retrocedió, chocando contra su púlpito de cristal. «Yo construí este templo. Yo traje a esta gente. Soy un ungido». «Te ungiste a ti mismo con aceite de vanidad», dijo el visitante, dando un paso más. Su voz ahora retumbaba como truenos lejanos, haciendo vibrar los vitrales. «Echaste a una niña inocente porque ensuciaba tu piso. Dijiste que yo odio la suciedad. Te equivocas, Ezequiel. Yo no odio el barro de los zapatos. Odio la suciedad de la avaricia que tienes en el alma». El hombre extendió la mano hacia las paredes de la iglesia. «Te gusta el lujo, Ezequiel. Te gusta la apariencia. Pues bien, veamos qué hay realmente debajo de todo esto». Al gesto de su mano, una ráfaga de viento recorrió el auditorio. Para el horror de todos los presentes, la catedral manantial de prosperidad comenzó a cambiar ante sus ojos. O tal vez, se reveló su verdadera forma espiritual. El mármol blanco de las columnas se agrietó y se volvió negro. Las alfombras de terciopelo rojo se convirtieron en trapos sucios y raídos. El techo dorado, ese por el que Ezequiel pedía dinero extra, desapareció, dejando ver un cielo gris y tormentoso. El olor a incienso y perfume caro fue reemplazado por un olor a agua estancada y podredumbre. Los feligreses ricos saltaron de sus asientos, gritando, sacudiéndose sus ropas de marca que, bajo la luz de la verdad, parecían viejas y manchadas. «Es una visión del infierno», gritó una mujer, corriendo hacia la salida.
No, dijo el hombre. Es la visión de la realidad. Así es como se ve este lugar desde el cielo. Una tumba blanqueada, hermosa por fuera, pero llena de huesos muertos por dentro. Ezequiel cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino por el peso de la verdad aplastándolo. «Detente», suplicó el pastor. «Lo perderé todo. Mi reputación». El hombre se acercó a él y se inclinó. Sus ojos ya no tenían furia, solo una tristeza infinita. «Ya lo perdiste todo el día que amaste más la moneda que a la oveja. Te di un don para hablar, Ezequiel, y lo usaste para mentir». El hombre tocó los labios del pastor con su dedo índice. Silencio. Ezequiel se llevó las manos a la garganta. Abrió la boca para gritar, para maldecir, para pedir ayuda. Pero no salió ningún sonido, ni un susurro. El gran orador, el hombre que encantaba a las masas con sus palabras, estaba mudo. El visitante se dio la vuelta y caminó hacia la salida. A medida que pasaba junto a los bancos, la gente se apartaba, llorando, algunos pidiendo perdón, otros huyendo despavoridos. El hombre no miró atrás. Caminó hacia la luz del sol en la calle, y simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Mientras tanto, a 5 kilómetros de allí, en un barrio donde las calles eran de tierra y las casas de lámina, ocurría otro tipo de milagro. Anita corría con todas sus fuerzas. El corazón le iba a estallar, pero no de cansancio, sino de esperanza. Las palabras del desconocido resonaban en su cabeza: «Tu abuela te está esperando de pie». Llegó a la casucha humilde junto al río. Abrió la puerta de madera podrida de un empujón. Se preparó para encontrar a su abuela en el camastro, pálida y sudorosa, como la había dejado. Pero el camastro estaba vacío. Un olor delicioso llenaba el cuarto. Olor a tortillas calientes y frijoles. «¿Abuela?», llamó Anita, con miedo de que fuera un sueño. Desde la pequeña cocina improvisada, salió una mujer anciana. Estaba delgada, sí, y su ropa era vieja. Pero sus ojos brillaban y sus mejillas tenían color. Caminaba sin bastón. «Anita, mi niña», exclamó la abuela, abriendo los brazos. «¿Dónde estabas?» Me desperté con un hambre de león y una energía que no sentía hace 20 años. Mira, puedo mover los dedos. La artritis se fue. La fiebre se fue. Anita se lanzó a los brazos de su abuela, llorando de felicidad. «Fue él, abuela», sollozó la niña. «Fue el amigo de Jesús. Entramos a su casa y él te curó». La abuela no entendía los detalles, pero entendía el milagro. Abrazó a su nieta y miró al techo de lámina agujereado. «Gracias, Señor», susurró. «No tenemos oro, pero tenemos tu favor. Y eso basta». De vuelta en la zona rica, la catedral manantial de prosperidad estaba vacía. La policía llegó minutos después, alertada por los gritos. Encontraron el lugar intacto físicamente, el mármol seguía siendo mármol, el oro seguía siendo oro, pero espiritual y socialmente estaba en ruinas. La gente había huido. Las historias de lo que vieron, el oro volviéndose polvo, las paredes pudriéndose, se esparcieron por la ciudad como fuego. Nadie quería volver a entrar a ese lugar maldito. Encontraron al pastor Ezequiel sentado en las escaleras del altar, llorando en silencio, incapaz de emitir una sola palabra. Los médicos lo examinaron. Físicamente, sus cuerdas vocales estaban perfectas, pero su voz había desaparecido. Los psicólogos dijeron que era un trauma histérico. Los creyentes sabían que era un juicio. La iglesia cerró sus puertas un mes después por falta de fondos y asistentes. Ezequiel, arruinado y mudo, terminó perdiendo su mansión y sus autos. Dicen que hoy en día se le ve vagando por los parques,
escuchando a los predicadores callejeros, con los ojos llenos de lágrimas, quizás buscando al hombre de sandalias para pedirle una segunda oportunidad. Anita y su abuela nunca se hicieron ricas. Siguieron viviendo en su casita humilde. Pero nunca les faltó comida en la mesa. Y cada domingo no iban a ninguna catedral de piedra. Se sentaban bajo el árbol junto al río, leían su vieja Biblia y sonreían, sabiendo que Dios no vive en edificios cerrados con llave, sino en el aire libre, al lado de quienes tienen el corazón dispuesto a recibirlo. Porque al final del día, la puerta del cielo no tiene cerradura para los humildes, pero es un muro impenetrable para los soberbios.